los compañeros de la comisión y otras comisiones hagan sus respectivos registros de asistencia a esta sesión. Buenas noches, señor presidente, honorables concejales, funcionarios de la administración, organismos de control y demás asistentes en el recinto. Siendo las 6:20 de la noche, damos inicio a la sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público programada para el día de hoy, 2 de abril del 2018, recinto Los Comuneros. Honorables concejales, miembros de la comisión y otras comisiones, sírvanse en hacer su registro electrónico de asistencia. Oiga, este computador no sé. ¿Sí salgo yo ahí? Esa vaina no sirve. Hágale ahí. Mira a ver si ya me registré ahí. Pues, presidente, muy buenas tardes. Discúlpeme, secretario, ¿está funcionando el registro con huella dactilar? ¿Me podría confirmar si me encuentro registrada, por favor? Gracias, muy amable. Presidente, para registrarme por voz. Señor secretario, como no sirven los computadores allá en cada pupitre o en cada curul, por favor vamos leyendo quién se va registrando. Sí, señor presidente, se certifica de acuerdo a los que van apareciendo en el sistema. De la comisión, Marco Fidel Ramírez Antonio. Buenas noches, señor secretario. Buenas noches, señor presidente. Estimados colegas y funcionarios. Al retomar nuestras labores en esta nueva semana, después de la Semana Santa, reseño con profunda alegría la gran noticia, la más importante para toda la humanidad. Jesús vivió, Jesús murió en la cruz, pero también resucitó. Y los ángeles preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. La gran noticia hoy, señor presidente, es esa. Como concejal de la familia y como concejal de los cristianos, declaro públicamente, con gozo y alegría, que Cristo ha resucitado. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y saludando. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, honorable concejal. Se certifica el registro de honorables concejales miembros de la comisión: José David Castellanos Orjuela, Lucía Bastidas Ubaté, Gloria Elsie Díaz Martínez, María Clara Nami Ramírez, Jorge Durán Silva. Buenas noches, señor secretario Durán presente, y solicito al señor presidente, cuando su señoría quiera concederme la palabra para intervenir, hacer unas pequeñas denuncias que está pasando en esta administración que dirige muy bien el secretario de gobierno, como pianista. Muy buenas noches, honorable concejal. Emel Rojas Castillo. Señor secretario. Muy buenos días, honorable concejal. Muy buenas noches, honorable concejal. Andrés Eduardo Forero Molina. Buenas noches, señor secretario. En el mismo sentido de la intervención de mi colega, el doctor Jorge Durán, señor presidente, quisiera solicitarle la palabra para, cuando usted lo tenga bien, hacer una denuncia. Muchas gracias. Muy buenas noches, honorable concejal. Álvaro Acevedo Leguizamón. Presente, señor secretario. Están nombrando. Muy buenas noches, honorable concejal. Diego Andrés Molano Aponte. Presidente,
Secretario, muy buenas tardes. También, presidente, quisiera hacerle la solicitud para dejar una constancia, si usted me lo permite. Muchas gracias. Muy buenas noches, honorable concejal. Y por voz, al honorable concejal se certifica Venus Albeiro Silva Gómez. Secretario, no me ha registrado, secretario. Gracias, secretario. Presidente, buenas noches, presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Para una notica más, por favor, gracias. Doctor por voz, Jorge Lozada Valderrama, de la comisión, estamos llamando a los honorables concejales. Señor presidente, muy buenas tardes. Señor secretario, buenas tardes. Jorge Lozada, presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Señor presidente, le informo que se ha certificado en primer renglón a los honorables concejales miembros de la comisión. Se exige la certificación de registro de honorables concejales miembros de otras comisiones. María Fernanda Rojas. Presente, gracias. Muy buenas noches, honorable concejal. Olga Victoria Rubio Cortés. Celio Nieves Herrera. Presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Rubén Darío Torrado Pacheco. Nelson Cubides Salazar. Buenos días para todos, presente. Muy buenas noches. Perdón. Muy buenas noches, honorable concejal. Armando Gutiérrez González. Sí, buenas noches, señor secretario, y buenas noches, señor presidente. Gutiérrez Armando, presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Pedro Julián López Sierra. Secretario, presidente, muy buenas noches. Saludos especiales a todos los asistentes del día de hoy. Julián López Cambio Radical, presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Roberto Inestrosa Rey. Gracias, secretario, señor presidente, estimados colegas, muy contento de estar de regreso, muy triste que la Semana Santa no sea sino de una semana, debería ser de 2, pero muy contento igualmente de estar de nuevo en este recinto. Gracias, señor presidente. Roberto Inestrosa, presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Edward Aníbal Arias Rubio. Rolando González. Jeffer Jessy Vega Bobadilla. Presente, señor secretario. Un saludo especial al presidente y a los colegas. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, honorable concejal. Jairo Cardoso Salazar. Muy buenas noches para todos. Jairo Cardoso, Partido Político Mira, presente. Gracias, secretario. Muy buenas noches, honorable concejal. Álvaro José Argote Muñoz. Muy buena noche, presente. Un saludo muy especial para todas y todos. Y le pido, señor presidente, me apunte ahí para dejar una constancia. Muchas gracias. Muy buenas noches, honorable concejal. Diego Fernando Devia Torres. Luz Marina Gordillo Salinas. Luz Marina Gordillo Salinas, presente. Buenas tardes, señor secretario, señor presidente. Muy buenas noches, honorable concejal. Roger Carrillo Campo. Por voz. Muy buenas noches, honorable concejal. Por voz se certifica al honorable concejal Ricardo Andrés Correa Mojica. Gracias, secretario, presidente, a todos los presentes, buenas noches. Certifico mi registro por voz. Ricardo Andrés Correa, presente. Muy buenas noches, honorable concejal. Se certifica de la comisión al honorable concejal César Alfonso García Vargas. Presente, gracias. Señor presidente, le informo que de la Comisión de Hacienda y Crédito Público contamos con la presencia de 13 honorables concejales. Por tanto, contamos con quórum decisorio, señor presidente. Antes de someter a consideración el orden del día, como quiera que hay quórum decisorio, para efectos de editoriales, voy a darle el uso de la palabra al doctor Jorge Durán Silva, posteriormente el doctor Andrés Forero, Diego Andrés Molano, Álvaro Argote y Celio Nieves. Ese es el orden. Y la doctora María Fernanda.
Muchas gracias, señor presidente. Lástima que salió el señor secretario de gobierno para que le informe al alcalde, porque él es el que informa lo que pasa aquí, lo que voy a denunciar. Ah, es que el puesto de él es allá. Ella no es concejal. Primero, señor presidente y señores secretarios, señores funcionarios y colegas. Parece que la secretaria de la Integración Social es experta en contratar a funcionarios que saben vender tubos. Y nombró de su secretario a un señor doctor Richard Romero, que está mencionado por la Superintendencia de Industria y Comercio como una de las que participó en el cartel a nivel nacional de la venta de tubos, que me imagino que ahí cayó la empresa de acueducto. Ahora bien, eso para que le digan al alcalde, ¿no? Porque le duele al alcalde cosas que voy a denunciar y estoy esperando unos documentos. Hace más o menos un año larguito vengo denunciando los jugosos contratos del señor Oscar Díaz, señor personero, Oscar Díaz. Gurú, es un gurú de sapiencia en temas de movilidad, pero ese gurú ha fracasado, porque ya sabemos todas las denuncias, los debates que hemos hecho aquí sobre la movilidad y el tema del servicio integrado de transporte. Y ese gurú acaba de firmar un nuevo contrato que entre el 2017 y 2018 ha firmado por 675 millones de pesos, 675 millones de pesos, señor personero. Yo he venido denunciando esto, el concejal Flores ha venido denunciando esto y no sé qué otros colegas, de ese famoso gurú Oscar Díaz, muy amigo, para que lo escuchen, el secretario de gobierno, muy amigo del alcalde Peñalosa, y que le lleve la grabación, a ver si estoy mintiendo. Entonces, señor presidente, esto va como mal, esto me huele a feo, el proceso licitatorio que van a sacar de la adjudicación del cable de Ciudad Bolívar, va a haber denuncias, me huele a feo. Ustedes fíjense que las cosas no están como las pintan desde el problema de procedimiento dentro del marco de la Constitución y la ley relacionado con estos procedimientos. Yo no estoy prejuzgando al señor Richard Romero, lo está investigando la Superintendencia de Industria y Comercio, para que después no vayan a decir que lo estoy calumniando. Yo cuando tengo las pruebas las traigo. Esa es información de la Superintendencia, que el señor Romero es experto en ventas de tubitos. Y ahí dice también el informe que la empresa de acueducto también parece que fue víctima de ese cartel de la venta de tubitos. Entonces quería hacer esas denuncias y sobre todo aprovecho la presencia de uno de los funcionarios muy cercanos al alcalde Peñalosa, para que si quiere el informe o si no, pues que calle para siempre, pero queda grabado la denuncia del concejal Durán. Puede que otro funcionario vaya y le informe, sería muy importante que le informen los contraticos, porque a lo mejor el señor Peñalosa no sabe los contraticos del señor Ortiz, no lo sabe porque el señor Peñalosa es muy inocente, él no lo sabe seguro. Pero aquí tiene que rendir cuentas, señor personero, porque estas denuncias lo he venido haciendo de tiempo atrás, de los jugosos contratos que le han entregado a este señor Ortiz, que no son de cualquier monta. Lástima que no está aquí el concejal Flores, que él también ha venido denunciando esa situación de la contratación del señor Ortiz, que poco o nada le ha servido para la solución grave de la movilidad
y de solucionar el tema del servicio integrado de transporte. Lo único que ha servido es llevarse la platica y un posible detrimento patrimonial por esos jugosos contratos del señor Ortiz. Ojalá que conteste algún funcionario, a ver si estoy diciendo mentiras de los contratos del señor Ortiz, si estoy diciendo mentiras de la denuncia que hace la Superintendencia de Industria y Comercio relacionado con el señor doctor Richard Romero, que es subsecretario, vuelvo y repito, de la Secretaría de Integración Social, y seguro la señora secretaria lo nombró porque es un experto no en temas sociales, sino en temas de venta y reventa y participar en un proceso malévolo y torticero desde el punto de vista comercial, que se pusieron de acuerdo muchas empresas para subir los costos de determinados objetos o artículos, como es el caso de los tubos de determinadas fábricas aquí en Colombia. Muchas gracias, señor presidente, y que quede muy clara la denuncia y que el señor personero haya tomado nota que nuevamente el concejal Durán está denunciando los contratos del señor Ortiz y que se investigue la posible participación del señor Richard Romero relacionado con la investigación que está adelantando la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, doctor Durán. Señor secretario, por favor registramos concejales que hayan hecho su arribo a esta sesión en este instante. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones: Pedro Javier Santisteban Millán y María Victoria Vargas Silva, señor presidente. Se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales miembros de la comisión y de otras comisiones, señor presidente. Para efectos de constancias o editoriales o denuncias, tiene la palabra el honorable concejal Andrés Forero. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hacer una denuncia relacionada con la cartera de salud de esta administración. Yo he venido haciendo una serie de denuncias respecto a la situación que se está viviendo en el Hospital San Blas ya desde hace 2 años. Y en este caso me voy a referir a lo que está ocurriendo con la unidad de psiquiatría. A finales del mes de febrero del año en curso, prácticamente todos los psiquiatras que cubrían el turno de la noche en el Hospital San Blas decidieron renunciar. Finales de febrero. La administración distrital tuvo todo el mes de marzo para revisar pues ese faltante de personal y tratar de que no se afectara la prestación del servicio en el hospital. Lamentablemente eso no ha sido así. Y tanto es así, señor presidente, que durante los últimos días se han presentado situaciones en las que no ha habido personal psiquiátrico para que atienda a los pacientes en los turnos de la noche. Hay cerca, al día de hoy, de 37 pacientes internados y lamentablemente no hay personal médico que los atienda y que les haga las evaluaciones correspondientes. Y si esto tiene problemas desde el punto de vista clínico, porque se pierden los seguimientos que se le hacen a los pacientes, pues también los tiene desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque como no se le han hecho las evaluaciones correspondientes a ciertos pacientes, esos servicios irremediablemente van a ser glosados. Y pues eso va a generar problemas para los hospitales y sus finanzas. Entonces yo sí quisiera poner de presente que se está presentando una situación crítica en el Hospital San Blas, de que no ha habido organización, no ha habido planificación por parte de la Secretaría, de parte del señor secretario, de parte de esas que yo denominaba las ministras, que están a cargo de las subdirecciones en las distintas áreas, en las distintas redes que tiene el sistema en Bogotá. Y afortunadamente al día de hoy no ha habido problemas que tengamos que lamentar
pero pues no podemos seguir corriendo ese riesgo. Entonces sí quisiera pedirle a los organismos de control que revisen qué es lo que está sucediendo en el Hospital San Blas y que si hay afectación de las finanzas de ese hospital se debe a la falta de planificación de la señora gerente de la subred. Adicionalmente, aprovechando que está aquí el señor secretario de Gobierno, quería celebrar la decisión que tomó su despacho de quitarle la capacidad presupuestal a la señora alcaldesa de Usaquén. Hemos estado haciendo denuncias con el edil Carlos Flores ya desde hace bastante tiempo por la manera irregular o presuntamente irregular en que se han adelantado sobre todo la contratación de la reparación de la malla vial en la localidad, y pues vimos cómo muchas obras se estaban haciendo en tramos viales que no necesitaban y no requerían intervención, mientras que en muchos tramos viales de la localidad pues uno veía que había unos huecos y unos cráteres de una ciudad que pues realmente no pareciera que es la capital de la República de Colombia. Entonces celebramos esa decisión por parte del señor secretario de Gobierno, aunque consideramos que lamentablemente se hizo de manera tardía. Muchas gracias. Con mucho gusto. Señor secretario, por favor registramos compañeros concejales que han llegado en este instante al recinto. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones. Julio César Acosta Acosta, Cinia Rocío Navarro Prada, señor presidente. Se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales de otras comisiones. Tiene uso la palabra el doctor Diego Andrés Molano. Presidente, muchas gracias. Presidente, yo quisiera hoy dejar una constancia y hacerle una solicitud en especial a la Secretaría de Movilidad de la Secretaría de Gobierno. Hace 6 meses exactamente en esta plenaria denunciamos cómo era de fundamental que en el cruce de la avenida 68 con avenida Esperanza, donde se construye el centro comercial Claro, era de fundamental importancia oír a la comunidad respecto al plan de implantación para que esa zona de la ciudad no colapsara con la movilidad, especialmente por el impacto que genera este centro comercial. Hicimos la solicitud, se desarrollaron varias mesas de trabajo buscando pedirle a la Secretaría de Movilidad que se revisara el plan de implantación. Desafortunadamente, después de 6 meses de reuniones, la Secretaría de Movilidad no permitió con el constructor cambiar ese plan de implantación. Pues hoy la comunidad Sosalitre, todos los que viven alrededor, no aguantaron más y salieron a las calles a parar el tráfico por la imposición de 6 semáforos en esa esquina. Lo que es inconcebible es que se acepte un plan de implantación colocando 6 semáforos a la bajada de un puente, debajo de un puente peatonal. Es claro que una obra de esa envergadura, con ese impacto, no puede manejar unas meras mitigaciones menores en un sitio de tamaña congestión. Por eso le queremos pedir a la Secretaría de Movilidad una reunión de manera urgente para poder revisar ese plan de implantación que está impactando una de las zonas más congestionadas de la ciudad debido a la magnitud de esa obra. Es fundamental la revisión de ese plan de implantación y por supuesto hacia el futuro la ciudad no puede permitir construir tamaños centros comerciales en unas orejas de puentes sobre las vías principales. Eso es inconcebible. Necesitamos y hacemos un llamado urgente a la Secretaría de Movilidad para revisar ese plan de implantación. Muchas gracias, presidente. Doctor Álvaro Argote, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo voy a sumarme, si me lo permiten, los honorables concejales que han intervenido a todas estas reclamaciones que han hecho. El doctor Molano, el doctor Forero, el doctor Rolando González, lo escuché por Caracol. No funciona la Secretaría de Movilidad, ¿qué hacemos? No funciona la Secretaría de Salud, ¿qué hacemos? No funciona la Secretaría de Seguridad, ¿qué hacemos?
Imagínese, doctor Molano, que dijo el ciudadano de Chapinero, que con la anuencia, dijo, la anuencia del secretario de gobierno, del secretario de seguridad, con la articulación de la policía de Bogotá, se crearon las FARC, aquí en Bogotá. FARC, Frentes Armados Comunitarios. Frentes Armados Comunitarios, FARC, que existen en el Chicó, dijo el señor de Chapinero, que existe en Bosa, gente armada en motocicletas, recorriendo las calles de la ciudad. Una forma mucho más superior que la otrora convivir, que eran en lo rural. Señor de la personería, le pido en derecho de petición que la personería investigue estas organizaciones de particulares, de privados, armados en motocicletas que andan recorriendo las calles de esos sectores. ¿Sí? Frentes Armados Comunitarios, FARC. ¿Sí? Desaparecieron las FARC del monte y ahora se fundaron con la anuencia, dijo el señor. Está la grabación en Caracol, con la anuencia del secretario de gobierno, que no lo veo aquí, para que me responda eso. No lo veo, él viene a hacer aquí lobby, pero no viene a sentarse donde le corresponden sus citaciones. Que la única obra que ha dicho que él ha hecho fue pintar las culatas de unas casas, que eso hace más de 12 años que se inició en el Instituto de la Participación y la Acción Comunal, aquí en Bogotá. Eso no es de él, pero él reivindica esa como su gran obra. Y con la anuencia del secretario de Seguridad y con la articulación de la Policía de Bogotá, declaró el señor, y está esa grabación ahí. Entonces yo le pido a la personería para que investigue ese nacimiento de estas formas armadas de particulares que están prestando el servicio de seguridad, no a entidades particulares, no a una empresa, no a una casa en particular, en una casa, sino recorriendo las calles de la ciudad de Bogotá. Punto 1. Y punto 2, para notificarnos entre todas y todos nosotros los que estamos aquí, y fundamentalmente la bancada medioambiental, que hoy radicaron ante la CAR, hoy, señores de la personería, la contraloría, la veeduría, hoy radicaron ante la CAR el gobierno de Bogotá, que solo le interesan los negocios de allá de la zona norte de la ciudad, del borde norte de la ciudad, para la construcción de vivienda. Hoy radicaron la petición de realinderar la reserva Van der Hamen y de sustraerle territorio a la reserva Van der Hamen. Hoy, para que estemos claros, esa es la política medioambiental del alcalde Peñalosa. Le interesa solo el negocio de Torca, el negocio de las construcciones en el borde norte de la ciudad. También para dejar constancia de eso, doctor Ramírez, hoy radicaron allá. Sustraerle tierra, territorio, realinderar la reserva Van der Hamen. Entonces, las FARC en Bogotá y la sustracción de territorio a la reserva Van der Hamen, esa es la buena nueva que nos da el gobierno de Bogotá. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Celio Nieves. Dos asuntos. Y gracias, presidente, por concederme el uso de la palabra. Uno, a propósito de lo dicho ahora al final por el concejal Álvaro Argote, uno lo que tiene que preguntarse frente al hecho de la redelimitación de la reserva Van der Hamen
es de cuál reserva es que habla el alcalde mayor de Bogotá. Señores concejales, señores del gobierno, si siempre el alcalde mayor de Bogotá desconoció, doctor Ramírez, la reserva, la existencia de la reserva, o es que ustedes se olvidan que en el lenguaje del alcalde mayor de Bogotá frente a la reclamación de la vida de la reserva Van der Hamen en el norte de la capital de la República, la respuesta de él era: ¿de cuál reserva me hablan? Y él se refería, como lo sabe hacer, peyorativa y despectivamente a la reserva como un potrero lleno de vacas. Entonces, ¿de cuál reserva ahora es que vienen a hablar? Pues de la reserva que tienen acordada con Camacol, de esa reserva, la que tiene el metro cuadrado a bajo precio porque es suelo rural, la van a construir y después le hacen el cambio a suelo urbano para vender las grandes construcciones a elevadísimos costos y no para la gente buena y de menores recursos de la ciudad, para invadirla de cemento y de vías para garantizar nuevos vehículos contaminantes en la capital de la República. Primero eso. Segundo, sé que está el señor subgerente de Transmilenio. Señor subgerente de Transmilenio, quiero que me ponga cuidado a esto. Me he preocupado, señor presidente, de que hay un evento estos días en una alianza entre Corferias y Transmilenio. Tengo acá eso bajado de la página de la alcaldía, que organizan la Feria de Movilidad y Transporte 2018, en una alianza, repito, entre Corferias y Transmilenio, para convocar a los principales actores del sector transporte de pasajeros en lo referente a la industria de fabricantes, distribuidores y ensambladores de buses de transporte de pasajeros, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente, y me pregunto, ¿y quiénes pueden ir a ese evento convocado por el gobierno de la ciudad? Porque Transmilenio es un ente distrital. Sí, a renglón seguido en la convocatoria, dicen que tiene unos valores que oscilan entre 600.000 pesos, incluido el IVA como tarifa plena, 480.000, 550.000 y 250.000 pesitos para estudiantes que quieran asistir. Entonces yo me pregunto, ¿y para qué es que hacen ese evento? ¿Para qué? ¿Para poner en venta los vehículos que requieren los transportadores en la capital de la República? ¿O es un evento académico y de aprendizaje? Porque entre otros hay una conferencia que incluso a mí me llamó la atención, porque siempre he defendido al peatón primero para que se desplace por la ciudad. Viene un conferencista, un planificador urbano, a hablar precisamente de las ciudades caminables. Entonces, pues yo quiero que los de mi oficina asistan, pues para que aprendan, pero no van a pagar 650.000, no van a pagar 550.000. Entonces yo me pregunto, señor subgerente, ¿y ese evento para quién es? ¿Para los dueños de los buses? ¿Para los operadores de Transmilenio? ¿Para los grandes transportadores de la capital de la República? Eso no necesitan hacerlo público, háganlo privadamente y apláudanse entre ustedes. Pero me parece de verdad un despropósito que un evento en una alianza entre Corferias y Transmilenio tenga esos elevadísimos costos. A mí me parece, señora de la Contraloría, que ustedes tienen que ponerle cuidado a este asunto. Esos recursos, ¿cuál es el destino final?
de esos recursos que se van a recolectar por inscripción y por presencia, mas no por participación en ese evento organizado, repito, en alianza entre Transmilenio y Corferias. ¿Y cuál es el impacto social para la ciudad de Bogotá? ¿Cuál es el impacto? ¿O es sencillamente poner a circular la idea de las troncales de Transmilenio sobre la reserva Vanderhamen, ¿sí?, en la expansión hacia el norte de la capital de la República? Todo esto está concatenado. Por eso mire las voces que se han manifestado hoy contra las políticas del alcalde mayor de Bogotá, y no son las voces del Polo Democrático Alternativo solamente. Escuché voces ahí hoy a través de la radio de compañeros de Cambio Radical y ahora del Centro Democrático. Pues póngale cuidado a eso, porque las cosas están marchando supremamente mal en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, por favor, registramos concejales que hayan llegado al recinto. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones: Ángela Sofía Garzón Caicedo, Germán Augusto García Maya. Señor presidente, se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales. Señor secretario, como quiera que hay quórum decisorio, por favor ponga en consideración el orden del día. No, porque no se ha publicado. No. Sí, señor presidente, se hace la lectura del orden del día. Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, lunes 2 de abril del 2018, hora 6 p.m. Recinto Los Comuneros. Primero, registro electrónico de los honorables concejales y verificación del quórum. 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 3. Aprobación de acta sucinta 14 del 17 de marzo del 2018. Cuarto, citación a debate de control político. Continuación de control político en el desarrollo de las siguientes proposiciones. Proposición número 107, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 16 de febrero del 2018. Tema: alza en las tarifas de Transmilenio y el CIP. Citantes: honorable concejal Emel Rojas Castillo, de la bancada Grupo Significativo de Ciudadanos Libres. Citados: doctor Juan Pablo Bocarejo Suescún, secretario distrital de Movilidad; doctora María Consuelo Araujo Castro, gerente general de Transmilenio S.A. Invitados: doctores Juan Carlos Granados Becerra, Contralor Distrital; Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; y Jaime Torres Melo, Veedor Distrital. Proposición número 015, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el día 21 de enero del 2018. Tema: alza de tarifas en el servicio zonal y troncal del CIP. Citantes: honorables concejales María Fernanda Rojas Pantilla, Dora Lucía Bastida Subate, Eduard Aníbal Arias Rubio, Jorge Eduardo Torres Camargo, María Clara Name Ramírez y Osman Yair Martínez Moreno, de la bancada del partido Alianza Verde. Citados: doctor Juan Pablo Bocarejo Suescún, secretario distrital de Movilidad; doctora María Consuelo Araujo Castro, gerente general de Transmilenio S.A. Invitados: doctor Juan Carlos Granados Becerra, Contralor Distrital; Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; y Jaime Torres Melo, Veedor Distrital. Proposición número 352, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el día 21 de julio del 2017. Tema: aumento en las tarifas del CIP y gestión de Transmilenio S.A. en 2016. Citantes: honorables concejales Manuel José Argüello Sarmiento, Segundo Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, de la bancada del partido Polo Democrático. Citados: doctor Juan Pablo Bocarejo Suescún, secretario distrital de Movilidad; doctora María Consuelo Araujo Castro, gerente general Transmilenio S.A., Beatriz Elena Arbeláez Martínez, secretaria distrital de Hacienda; y Miguel Uribe Turbay, secretario distrital de Gobierno. Invitados: doctores Juan Carlos Granados Becerra, Contralor Distrital; Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; y Jaime Torres Melo, Veedor Distrital. Quinto, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Sexto, comunicaciones y varios. Suscrita: honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón, presidente; Carlos Arturo Duarte Cuadros, subsecretario de despacho. Señor presidente, se encuentra la lectura del orden del día para la aprobación. En consideración el orden leído, honorables concejales. Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día. Señor secretario, registro de concejales que hayan llegado. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones: Osman Yair Martínez Moreno. Señor presidente. Presente, muy buenas noches.
Muy buenas noches, honorable concejal. Señor presidente, se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales que se encuentran en el recinto. Doctora María Fernanda. Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos ustedes en este reinicio de actividades. Yo no quería, y aprovechando que están acá algunos directivos de Transmilenio, no veo a la señora gerente, le pediría ahorita al secretario que por favor nos informe qué novedad hay respecto a la citación de la gerente de Transmilenio, porque este debate Doctora que ha María Fernanda, convocado en la primera proposición el concejal Emel. Doctora María Fernanda, es para la editorial. Sí. ¿Sí? Sí, pero como mi editorial va dirigida al tema Transmilenio y hoy las citaciones a la gerente de Transmilenio, hubiera sido regio tenerla acá. No quería dejar pasar esta oportunidad de esta editorial para hablar de un tema que es vital en esta ciudad, y yo sé que en esto muchos, si no la mayoría, me atrevo a hacer esa afirmación, de los compañeros en el Consejo comparten esta preocupación por la posibilidad de que se pierda la oportunidad de hacer un salto en la renovación tecnológico, en la renovación de flota, de lo que reemplazaría las fases 1 y 2 de Transmilenio en esta licitación. He dicho públicamente que revisando los prepliegos, y presenté de manera oficial observaciones la semana pasada y la antepasada a las dos licitaciones, observando los prepliegos, no solo no se encuentran exigencias mínimas para garantizar que esta licitación efectivamente traiga consigo flota de tecnologías limpias, sino que además existen algunos puntos en los prepliegos que generarían desincentivos incluso para traer buses eléctricos, híbridos o a gas. Entonces, no solo no se exige un requisito para asegurar que algún porcentaje, concejal Marco Fidel, que algún porcentaje de esa nueva flota tenga buses eléctricos, híbridos y a gas, sino que además puede haber desincentivos. Y los anoté en las observaciones, pero se los comparto. Si los compañeros, el presidente, doctor Daniel Palacios, me gustaría que usted escuchara este tema, porque es una licitación que nos va a dar o a quitar por 12 años la oportunidad de tener renovación de flota en esta ciudad. Y yo sé que ustedes y Diego Molano, por ejemplo, han hablado de este tema y sé que les interesa. Pues la licitación trae algunos aspectos que pueden desincentivar. Por ejemplo, el 67% de los buses que se entreguen con esta licitación deben ser biarticulados. Y en el mercado hoy no hay biarticulados ni eléctricos, ni híbridos, ni a gas. ¿Eso qué va a hacer? Que prácticamente el 70% de la flota se garantice que va a seguir siendo diésel. Eso es el punto de partida. Pero adicionalmente, por ejemplo, voy a nombrar solo un desincentivo: los puntos de recarga deben ser puestos por los proveedores de flota. Hoy, un proponente que quiera traer flota eléctrica, a gas o híbrida, una parte de la flota con tecnologías limpias, pues se enfrentaría a un alto grado de incertidumbre de cómo va a instalar las recargas del combustible, del gas o de la electricidad en los patios existentes. Hoy lo que hay es una infraestructura para hacer recargas de diésel, pero no hay una infraestructura para hacer recarga eléctrica a gas o híbrida. Y así podría mencionar varias cosas, además de que no se está cumpliendo con la ley Provici. Yo creo que este es un tema fundamental. Estuvimos en alerta amarilla en Bogotá en temas de contaminación ambiental, y esta mañana el secretario de Ambiente sale desentonadísimo a decir que por ahí había un piloto en Transmilenio, como que había un bus de gas y un bus eléctrico, pero que ni idea eso cómo ha funcionado. Me parece que a mí me aterró oírlo, porque dije, entonces, ¿en qué manos estamos? ¿Y quién le va a poner la cara para que esta ciudad dé un salto en la tecnología que necesita?
salió también el artículo de Berens, que es especialista en este tema, es decir, de gente cercana, amiga, no cercana, de quienes estamos en la oposición, etcétera, sobre este tema, y creo que es un clamor de Bogotá que hace no solo la ciudadanía, sino los sectores técnicos y académicos, que uno no puede dejar pasar por alto en este escenario del Consejo. Así que yo hice lo que me correspondía también como ciudadana, presentar unas observaciones, y cierro con esto, que me parece que es importante que lo puedan saber los demás concejales. El Consejo no está inscrito en el SECOP 2. Usted entra al SECOP 2 y no puede, como concejal, dejar una observación a ningún proceso contractual de ningún lugar, ni de Bogotá, ni del resto del país. Yo creo que eso amerita que revisemos. No es usual que los concejales se metan a hacer observaciones a los pliegos, pero hoy en día no podemos hacerlo. Y eso fue parte de la lección que me quedó en este proceso de dejar las observaciones, que espero Transmilenio pueda responder esta semana. Creo que el plazo para responder las observaciones es esta semana, y el plazo para presentar los pliegos definitivos es mediados de abril. Están contra el reloj, tienen poco tiempo y seguramente muchas tareas por revisar en esta licitación, y la verdad espero que puedan hacer estos ajustes. Hay unos temas legales de la ley Provici, no puede quedar al libre albedrío de los proponentes, no puede quedar al azar del mercado. Hay unas obligaciones legales de la ley 1811-2016 que no se están tomando en cuenta, y pues espero que unas observaciones, alrededor de 15, que hemos hecho con todo el cuidado del juicio durante las 2 semanas anteriores, pues sean revisadas y sea incorporado para los pliegos ya definitivos que irán a someterse al proceso de licitación. Muchas gracias. Registro, señor secretario, de concejales que hayan hecho su arribo. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones. Daniel Andrés Palacios Martínez. Señor presidente, se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales. Para la última editorial, doctora Cinia, y entramos ya en el desarrollo del siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Presidente, me colabora con el ruido del auditorio que veo que hay. Con el ruido, pero para que sí. Gracias, presidente. Sonido, ya, garantía. Algo que hemos venido dialogando en nuestras intervenciones y manifestando en este Consejo de Bogotá es la necesidad de una política pública del espacio público que vincule a los vendedores informales. No podemos seguir recibiendo llamadas a diario de distintas localidades en donde se hacen operativos para la recuperación del espacio público . Se hacen operativos para la recuperación del espacio público sin ofrecer alternativas productivas reales para los vendedores informales que solventen su mínimo vital. La semana anterior a la Semana Santa vimos cómo en los lugares aledaños al centro comercial Plaza de las Américas, la alcaldía local de Kennedy hizo un operativo de recuperación del espacio público afectando a 250 familias. Ese mismo día nos trasladamos al sector a hablar con los vendedores informales, quienes manifestaron que no habían recibido alternativas reales del Instituto de Economía Social. Sin embargo, hicimos una mesa de diálogo con el alcalde local, nos sentamos con los vendedores y luego con el Instituto de Economía IPES y llegamos a la siguiente conclusión, presidente. De 142 vendedores informales que se lograron recaudar en un listado, 69 habían sido ofertados por el IPES y 70 no habían sido ofertados por el IPES. ¿Qué significa?
que la recuperación del espacio público que se hizo en la zona no tuvo plan de contingencia para poder asumir los efectos sociales que se iban a generar con el operativo. La Corte Constitucional ha expresado que cuando se va a recuperar el espacio público por vendedores informales, cuando se va a recuperar el espacio público en donde hay vendedores informales, se necesita primero ofrecerles garantías reales, porque usted no puede recuperar el espacio público y dejar a la gente sin su mínimo vital. Lo han dicho más de 600 sentencias de la Corte Constitucional. Y es increíble que todavía se estén haciendo operativos sin el plan de contingencia. En la Semana Santa, los vendedores informales, con algunas dificultades, pudieron en algunos lugares donde no pusieron vallas, porque lo grave de todo, concejal Celio y concejal Argote, es que colocaron unas vallas en las inmediaciones del centro comercial Plaza de las Américas, empotradas en el andén. La pregunta es, ¿cómo pueden modificar el espacio público empotrando vallas y si tienen que retirar a los vendedores informales de la zona? Estamos solicitándole a la administración distrital, ya se nombró un grupo de delegados y estoy acompañando a los compañeros vendedores para que por favor el distrito, si va a recuperar la zona como lo está haciendo, le ofrezca garantías reales a los vendedores informales. No podemos seguir jugando con el sustento de la gente, no podemos seguir jugando con la vida de la gente por una recuperación del espacio público que no compensa el derecho al espacio público y el derecho al mínimo vital. Desde aquí, Cinia Rocío Navarro, concejal del Polo Democrático Alternativo, le pide a la administración distrital que de manera inmediata se realice una mesa de diálogo con los vendedores informales de la zona y se logre determinar de qué manera se va a solventar su mínimo vital. No tiene sentido que se privilegie el espacio público para un particular y se afecte a 250 familias de la zona. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya se han agotado las constancias en aras de la participación. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Tercer punto del orden del día. Aprobación de actas. Acta sucinta 14 del 17 de marzo del 2018. Señor presidente, paso por aprobación. En consideración el acta leída. Señor presidente, ha sido aprobada el acta sucinta del 14 del 17 de marzo del 2018. Cuarto punto. Citación a debate de control político. Continuación del control político en desarrollo de las siguientes proposiciones. Proposición número 107, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 16 de febrero del 2018. Proposición número 015, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 21 de enero del 2018. Y proposición, señor presidente, número 352, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 21 de julio del 2017. Señor presidente, se encuentran las proposiciones para el día de hoy. Señor secretario, sírvase informar el estado del debate. Sí, señor presidente, estado del debate de control político. Se suspendió la sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 17 de marzo del 2018. El presidente de la comisión dejó constancia de la suspensión del debate de la proposición del honorable concejal Emil Rojas Castillo y de las demás proposiciones por la ausencia de los funcionarios con poder de decisión citados y ausentes. Ordenó citar por el secretario para una nueva sesión de la comisión el 2 de abril del 2018 con el mismo orden del día, señor presidente. Y se encuentra la proposición número 107, aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 16 de febrero del 2018, tema alza en las tarifas de Transmilenio y sí. Citantes honorables concejal Emil Rojas Castillo de la bancada Grupo Significativo de Ciudadanos, proposición 015 y proposición número 352. Señor presidente, se encuentra el estado del debate. Muy bien, señor secretario, en desarrollo de la proposición número 107, vamos a darle luz a la palabra al honorable concejal citante, doctor Emil Rojas. Tiene luz a la palabra.
Gracias, presidente. ¿Usted me informa por cuánto tiempo, presidente? Gracias. $30 minutos, honorable concejal. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Hasta por 30. Gracias, presidente. Si me pueden poner allá el tiempo. Gracias, señor secretario. Este debate, que obviamente no es nuevo, sí se suscita básicamente por el incremento o el alza en la tarifa de Transmilenio y del sistema en general. Es un debate que, como digo, no es nuevo, pero que ha tenido muchos reclamos de parte de la ciudadanía, porque si bien es cierto, y tengo que reconocer, que los incrementos de la tarifa se requieren, y ha sido, digamos, que un debate que he dado en este consejo, y que jamás será autosostenible el sistema de transporte, por lo menos en Bogotá, indiscutiblemente se requieren las alzas, y creo que fue errado por parte del anterior alcalde, el doctor Petro, no haber hecho los incrementos debidos. Pero también tengo que reconocer que el último incremento que hizo la administración Peñalosa no obedeció a un estudio concienzudo, sino que se fue por la vía rápida del incremento sin mirar las variables específicas de los contratos de concesión. Y ese es mi gran reclamo en el día de hoy, tanto a movilidad como sector y por supuesto a la gerencia de Transmilenio puntualmente. ¿Y por qué? Porque obviamente esto afecta a los usuarios de Transmilenio y en el fondo pues tiene que afectar también directamente al sistema como tal. En la última encuesta del DANE, el incremento en el transporte es la segunda causal de incremento en la inflación, después de lo que tiene que ver con educación. Se sube la canasta familiar vía el incremento de transporte a nivel nacional y por supuesto Bogotá no es la excepción, además jalonado por Bogotá. ¿Eso qué significa? Significa que tiene un peso importante en la canasta el transporte, más cuando también lo que más jalona es educación, que es también lo relacionado con los chicos en edad escolar, es decir, que la familia que tiene muchachos en edad escolar, pues obviamente sufre mucho más el impacto. Así que insisto en que no debió haberse hecho ese incremento sin los estudios suficientes y sin haber hecho mejoras en el servicio. Y lo tengo que decir, esta administración no ha hecho mejoras en la calidad del servicio de Transmilenio. Y pues obviamente, si yo hago mejoras, tengo la posibilidad de hacer un incremento. Si no hago mejoras en el servicio, no puedo hacer incremento. Y de ahí ha venido mi solicitud y mi sugerencia de que no hagamos incremento de tarifa hasta tanto no tengamos mejor servicio. Y ese mejor servicio, en el caso puntual de la actualidad, es con buses nuevos que creo que no vamos a tener este año. La doctora Rojas nos dijo que habría buses el año pasado, la reté a que hubiese buses, no hubo, y a la nueva gerente le dije que yo esperaba que por lo menos este año, pero siento que igual que la gerencia pasada, esta gerencia tampoco va a poder traer buses nuevos, porque la licitación apenas si arranca, y como dijo la concejal María Fernanda, hay muchas observaciones a esos pliegos que yo espero que se puedan también corregir, por el bien de los usuarios, por el bien del valor de la tarifa y por supuesto por el bien del sistema, porque jamás he estado en contra del sistema, he defendido el sistema y lo seguiré defendiendo mientras no tengamos sino este medio y obviamente como complemento del metro cuando tengamos el metro. Lo primero que hay que decir es que los operadores, la situación financiera de los operadores del sistema es mala. Tenemos hoy en promedio el nivel de endeudamiento, que es uno de los factores más indicativos del mal estado de las finanzas de los operadores, en el 96.48, en la práctica una causal de liquidación, al punto que ya Transip y Suma han pedido la reorganización empresarial. ¿Y eso qué significa? Significa que bien sea que sea real o ficticia
Aquí yo no tengo la prueba suficiente para decir que esto es ficticio, pero puede ser. ¿Por qué? Porque no ha habido tampoco, y es una debilidad institucional, no solamente en la administración distrital, en la administración pública en general hay una debilidad institucional para pedir del contratista y para verificar las actividades, las actuaciones, para hacer una muy buena interventoría. Eso no es del distrito, es de la nación en general. Tenemos una debilidad en lo que tiene que ver con nuestras interventorías, porque nuestros contratos en la práctica lo hacen los contratistas con sus propuestas y no la administración con sus pliegos, porque terminamos plegados a lo que nos está proponiendo, valga la cacofonía, el proponente. En ese sentido, pues obviamente es el déficit, 4 billones de pesos que finalmente, ¿quién los va a tener que cargar? La administración con el tiempo. Y aquí cuando hablamos de 4 billones de pesos, eso es un cuarto de metro. Y es preocupante porque nosotros tenemos que avanzar y repito, y he avalo y defenderé el sistema metro. Ahora, ¿cuáles son las empresas que tienen mayores pérdidas? Masivo Capital, 32.000 millones de pesos. Transif 14.000 millones y Suma 8.000, y pues obviamente los otros operadores ya tienen, solamente tenemos un operador que nos está generando utilidades porque tiene el sistema troncal. Quien no tiene sistema troncal, mejor dicho, el que tenga zonal con troncal tiene, digamos, algún subsidio, pero los operadores que más mal están son los zonales, pero puntualmente son los de el troncal. Pero obviamente la situación financiera, por lo menos la que conocemos, la pública, no conocemos la interna, la pública es supremamente grave. Ahora, ¿qué ha venido pasando también? Los operadores tienen que demandar al distrito por esa debilidad institucional de la administración, repito, no es solamente de Bogotá, es un problema de la nación, pues vienen a demandar los contratos, y cuando vemos en el siguiente cuadro, ¿por qué demandan? Las cifras no son pequeñas. Estamos hablando de que los operadores tienen demandas al distrito por $500 millones de pesos. Y normalmente la causa es en general por desequilibrio contractual. Y en ese sentido, ese desequilibrio económico ha sido normalmente producto en los últimos tribunales de arbitramiento por una baja demanda mal calculada y una falta de reacción de la administración para poder en un momento determinado mirar cómo solventa la improvisación que se dio en el momento de los cálculos de la demanda. Entonces la primera pregunta, y también para la personería, obviamente esto evoluciona todos los días, pero señores de la personería, señor delegado, yo sí le pido, y le pido también al presidente, que tengamos un mecanismo, si es posible una mesa de trabajo, que esté muy pendiente de los tribunales de arbitramiento, porque Transmilenio ha sido también débil su parte jurídica y hemos encontrado errores en los procedimientos. Entonces el operador, el contratista, pide al tribunal, pide por una suma y Transmilenio a veces ni siquiera, como nos pasó en ocasión anterior, ni siquiera llevó los documentos correspondientes para la participación en una de esas audiencias. Entonces yo sí creo, señor personero, que es muy importante, si hoy existe $500 millones de pesos en riesgo para la administración, señora secretaria de Hacienda, con tanto déficit que tenemos, no podemos tener una debilidad institucional desde Transmilenio. Y ahí yo le pido, señor secretario de Movilidad, que si es necesario le demos una mano a Transmilenio, que busquemos la ayuda de la oficina de la Secretaría Jurídica y que pongamos personas que le puedan ayudar a Transmilenio, porque no podemos permitir que $500 millones de pesos se nos vaya a ir en tribunales de arbitramiento por falta de debilidad institucional en Transmilenio. Las cifras, ahí están, las cifras nos las suministraron ustedes mismos. En la práctica todos los operadores tienen, digamos, estas cifras yo no tuve que ir a ninguna otra parte, son las cifras oficiales que ustedes manejan, pero cuando uno suma sí se da cuenta la debilidad que tenemos y la preocupación. Y si es necesario, señor secretario de Movilidad, montar un pool especial para apoyar a Transmilenio, deberemos hacerlo,
¿Por qué? Porque no es posible que tengamos ese riesgo tan latente que en cualquier momento vayamos a perder esos recursos, que son los recursos del distrito finalmente, que son los recursos de todos nosotros. Entonces esas demandas son supremamente preocupantes. Repito, ahí en la práctica todos los operadores suman de diferentes, pero para resaltar algunas de ellas, hay Masivo Capital, por ejemplo, tiene un tribunal por 205 mil millones de pesos. Eso es harta plata. Eso es casi que el 50% de todos los tribunales de arbitramiento. Eso debemos revisarlo. Yo le pido a la personería que por favor también nos ayude con ese proceso. Ahora, cuando nosotros miramos el costo del kilómetro pagado, y aquí yo también tengo una queja en la licitación. Una de las cosas que yo he dicho aquí desde siempre es que en la nueva licitación no podemos caer, señor secretario de Movilidad, en el famoso kilómetro pago, kilómetro recorrido. El cálculo en la tarifa, si bien se le hicieron algunos ajustes en la que está colgada en los pliegos, no hace una modificación de fondo al cálculo de la tarifa. No es de fondo, es de forma, es maquillaje. Si bien es cierto, como también lo planteaba la concejal María Fernanda, hay algunos elementos en la licitación, no se cambia de fondo el cálculo de la tarifa. Y si no cambiamos el cálculo de tarifa, indiscutiblemente la tarifa usuario va necesariamente a subir, porque finalmente el operador privado es el que le puede meter la mano a la canasta de costos y al kilómetro, al valor del kilómetro, para poderlo subir. ¿Por qué? Porque él también recibe, en la medida que suba, él recibe una mayor utilidad. Y ese sistema de cálculo de la tarifa, pues nos está haciendo un daño, repito, no solamente al usuario, también al sistema. Porque aquí el fondo, si bien tenemos que defender el usuario, yo defiendo el usuario, yo también defiendo el sistema. Y si el sistema empieza a presentar estas fallas tan estructurales, pues indiscutiblemente vamos a tener unos problemas que se van a agudizar cada vez, no solamente en temas de recursos del distrito, sino en la falta de pertinencia y en la falta, digámoslo, abierta y tranquilamente, la falta de amor de la ciudadanía hacia el único sistema que tenemos, en donde ya hemos visto incluso daños materiales, en donde la gente no quiere el sistema por lo que el sistema simboliza, y nosotros tenemos que salvar el sistema. Entonces, en el costo por kilómetro pagado a los operadores del troncal, se ha elevado, señor subgerente, el 29%. Obvio, si ustedes se van por la fácil, subamos la tarifa. Repito, fue un error de la administración anterior no haberlo subido, pero no era la vía la más rápida, exclusivamente un ajuste de la tarifa sin verificar qué es lo que estaba pasando. Y lo que le hemos pedido aquí a la gerente, digamos, algo que yo he venido insistiendo con la gerente anterior y ahora con la gerente nueva, es, por favor, revisemos puntualmente, revisemos la tarifa, la canasta de costos. ¿Por qué? Porque el costo por kilómetro pagado a los operadores se incrementó. Los operadores inventaron la manera de subirle a la canasta de costos y la interventoría en el contrato no tiene las herramientas suficientes para poder exigir vía control, vía interventoría, que los costos permanezcan, sino que los costos se elevan y al elevarse el costo, en esa medida también el operador recibe el incremento. Y ha subido el 29% en todos, porque el costo se ha liquidado igual para todos en los costos, pero ha subido la tarifa por kilómetro de fase 1 y 2. La fase 3 tiene un sistema de cálculo diferente, que es tarifa por kilómetro y tarifa por vehículo. Y en la nueva licitación, y ahí viene también mi queja, ahí agregan uno nuevo, ¿cierto? Pero sigue apareciendo la tarifa por kilómetro. Y es algo que yo creo que nos estamos equivocando nuevamente al dejar la tarifa por kilómetro recorrido. Incluso ahí en la forma de cálculo y en la tarifa, en la fórmula, ustedes dejan kilómetro, en la medida que haya menos kilómetros vacíos, hay también un incentivo. Y entonces el operador va a buscar la manera de mantener el vehículo vacío
sabiendo que le genera menos costos de operación. ¿En contra de quién? En contra del distrito. Revisemos esa fórmula. Esa fórmula, en mi criterio, mantiene los vicios de fase 1. Entonces, con ese incremento de 2011 a 2017 del 29%, pues obviamente seguimos con déficit en la tarifa. Obvio, repito, yo no pido aquí que la tarifa usuario sea la que cubra todos los costos. El sistema tenemos que subsidiarlo, pero en la medida que el subsidio sea menor, pues en esa medida tendremos recursos para otros fines. Estamos hablando de promedio 600.000 millones de pesos, más de medio billón de pesos que podrían ir, repito, a más subsidio incluso. Pero no vamos a poder tener más subsidio. Ese subsidio va a crecer en la medida que siga creciendo el valor del costo de mantenimiento, que es uno de los factores que más está incidiendo en la tarifa, que fue lo que ustedes no hicieron en el momento de hacer el cálculo del incremento. Siguiente. El costo por kilómetro pagado a los operadores del zonal, que es un tema también muy complejo y probablemente más complejo que el del troncal, subió hasta el 38%. Y obviamente ahí viene un problema mucho más grave, y es que el sistema zonal, yo sí le pediría, señor secretario de Movilidad y señor subgerente, que dijéramos qué vamos a hacer con el zonal. Es decir, vamos a hacerle reingeniería a esos contratos. En mi criterio, la reingeniería difícilmente da los resultados que estamos esperando, pero liquidar esos contratos, pues obviamente eso es inviable totalmente, eso no lo podemos hacer. Pero esa reingeniería se está demorando. Tenemos todavía zonas descubiertas, tenemos incrementos hasta en el 38% en los costos, que se han elevado los costos en la operación, con una flota que cada vez es más vieja. En ese costo, el costo por kilómetro pagado a los operadores, recordemos que aquí tenemos 3 tipos de tarifas. La tarifa por vehículo, que esa iba a pagar la inversión del vehículo en la vida útil del vehículo, que eran los 12 años, que yo espero que ahí sí cumplan, porque en Transmilenio, en el troncal, no se cumplió. Y usted que está recién llegado a Transmilenio se dará cuenta que mediante una resolución se le amplía la vida útil a los vehículos, como si eso fuera, ojalá que uno pudiera ir al médico y le dijera, no, pues una resolución y yo le doy 10 añitos más de vida. Sería buenísimo. Pero resulta que vía una resolución le estamos diciendo que los vehículos pueden andar 200.000 y hoy 400.000 kilómetros más. Esos vehículos venían para 850.000 kilómetros y algunos de ellos están bordeando, incluso algunos ya pasaron, por la estadística que tengo, de 1.200.000 kilómetros. Esos vehículos ya no pueden estar en servicio, no deberían estar. Y por eso mi preocupación y mi solicitud para que por favor tengamos buses nuevos, y espero que con la medida que me parece audaz, pero que me parece que no va a solucionar el fondo del problema, tengamos buses nuevos en Bogotá. Entonces, con estos incrementos, la tarifa por vehículo en los 12 años, obviamente está todo lo que tiene que ver con el vehículo, se ha incrementado hasta en un 38%. Ahora, la tarifa por kilómetro, que es la que cubre las variables de operación, en combustibles, neumáticos y todo lo demás, es donde más ha sufrido la tarifa. ¿Por qué? Porque la tarifa sube especialmente por lubricantes y por aceites y por neumáticos, es decir, llantas. Y ahí viene una de las cosas que le he pedido yo a la gerencia de Transmilenio que revise, y es cómo el operador privado se ha dado mañas para poderle meter la mano a la canasta de costos, especialmente en esos 2 puntos. Y ahí está el resultado, 38%. Hasta el 38% en los gastos y hasta un 45%, según lo que muestra la tabla, hasta un 45% alcanza a subir
la variación en la canasta de costos en lo que tiene que ver con lubricantes. Ahora, cuando uno mira también el tema de los vehículos, que este es un dato bastante interesante que nos encontramos, es que cuando uno mira el tipo de vehículo, los tipos de vehículos también tienen, ya con la experiencia, tienen unos costos diferentes de incremento en lo que tiene que ver con, ejemplo, el microbús. El microbús nosotros no deberíamos tenerlo en Bogotá. Nosotros deberíamos tener buseta, bucetón y padrón. Y en la medida que tengamos buses grandes, pues obviamente esos buses bien diseñados para el trabajo pesado. El microbús tiene que salir más costoso, la operación más costoso y más ocupación del espacio en vía. Y pues por supuesto en la medida que tengamos más buses, microbuses, pues más contaminación también tenemos. Es decir, que lo peor que tenemos en el sistema zonal son los microbuses, nos están incrementando incluso la tarifa, pero no solamente la tarifa, y nos están incrementando es el hueco que tenemos en la parte del subsidio que tenemos que subsidiar, y especialmente el zonal, que es el que más carga le pone a la tarifa técnica frente a la tarifa usuario. Ahí tenemos que revisar puntualmente, y yo espero que, insisto, yo espero que después de la intervención, cuando le corresponda a la administración, nos digan puntualmente qué va a pasar con el zonal, cuál es el plan real, porque aquí siempre, en los debates de control político, nos han dicho qué van a hacer con el troncal, y nos han dicho que la licitación, etcétera, etcétera. Pero en el último debate que hicimos, o que hice puntualmente, la doctora Alexandra Rojas no dio respuesta a qué iba a pasar con el zonal. Yo le pregunté si iba a haber nueva licitación, por lo menos en las dos zonas descubiertas, no dijo absolutamente nada, que lo estaban revisando, que nos iban a informar. Esta es la hora que no sabemos qué va a pasar puntualmente con el zonal. El gurú de Ortiz sigue haciendo contratos, mi doctor Jorge Durán. Muy buenos contratos, y no solamente en una secretaría, en varias secretarías. Y lo tercero es la tarifa de remuneración por pasajero, y obviamente ahí en la tarifa por pasajero cubre los costos administrativos y obviamente la rentabilidad en lo que tiene que ver con la inversión del capital que han hecho, más los costos en la sobreoferta, que era lo que se ha planteado con la chatarrización, que tampoco está clara qué va a pasar con esos buses, con la flota nueva que jamás entró. Y eso obviamente a hoy sigue afectando el sistema. Doctor Emel, disculpe un momentico. Señor secretario, registremos concejales que han llegado, por favor. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones. Holman Felipe Morris Rincón, señor presidente. Se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales, señor presidente. Continúe, por favor, doctor Emel. Gracias, presidente. En esa tarifa de remuneración por pasajero, ahí están también los datos, ha tenido una variación del 27%, que probablemente es de las más bajas en cuanto a las variaciones que ha tenido el zonal, pero el zonal tiene un problema que es el estado de los vehículos. Ese estado de los vehículos, pues obviamente, incrementa la canasta de costos. Al incrementar la canasta de costos, automáticamente se le sube el valor que tiene que pagar el distrito automáticamente, porque el operador no puede perder, y no debe perder, ¿cierto? Pero también a la vez, por falta de interventoría, de la debilidad de la que he venido hablando, pues obviamente el operador va a tratar de ganar lo que más pueda con el menor esfuerzo. Y eso es, digamos, de la lógica del mercado y de la lógica del capital privado. Pero lo que no nos puede pasar es que nosotros no tengamos una capacidad institucional, y por eso también insisto y le pido que en la nueva licitación tengamos unas herramientas reales para poder sancionar al operador privado. Porque hoy, por ejemplo, no podemos sancionar al operador privado diciéndole que le suspendemos, por ejemplo, la operación de un bus, porque si suspendemos la operación de un bus, automáticamente el perjudicado es el distrito, porque es un bus que sale, y como no hay flota emergente, porque no tenemos la capacidad para pagarlo, porque nos saldría supremamente costoso, y si la tenemos es muy residual y es por horas,
y entonces el perjudicado viene a ser el distrito. Entonces, la condición tiene que ser unas multas con una interventoría fuerte, multas económicas fuertes, pero no de 50.000 pesos, como aparecen algunas de esas multas, y que tengamos la capacidad de hacer el cobro de esas multas. Entonces, ese estado de los vehículos, repito, especialmente lo que tiene que ver con lubricantes, eleva la canasta de costos. Al elevar la canasta de costos, pues eleva la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa usuario, y se eleva el hueco del subsidio que tenemos que pagar, la compensación que tiene que pagar el distrito. Entre el 2011 y el 2017, los neumáticos 41.91% de diferencia, y los lubricantes 46%. Eso pues obviamente incrementa los costos de la operación. ¿Y por qué? Porque obviamente estos vehículos viejos demandan mucho más mantenimiento y mucho más estos elementos, como por ejemplo los mismos lubricantes, y ese costo pues obviamente va directamente a la tarifa. Ahora, el alza salarial, doctor Durán, lo que revisamos no le dio tan fuerte. Otra cosa que también estuvimos revisando, que no le dio tan fuerte, fue lo que tiene que ver con el mismo combustible, por ejemplo. El combustible no subió sino el 13%, y los salarios estuvieron no tan altos, a pesar de que, digamos, es como la cuarta variable que le va a pegar a la tarifa. Pero la más alta es lubricantes y neumáticos, pues lo que tiene que ver con llantas y demás. Ahora, la vida útil es siguiente, la vida útil de esos vehículos. Ese es un problema supremamente grave que no sé cómo lo van a solucionar, y esta es una petición que le hago directamente a la personería de Bogotá para que revisemos con lupa esa licitación. La licitación tanto del troncal como la licitación que no se va a hacer del zonal. Es decir, el problema del zonal, que debería ser una licitación, ya la gerente anterior nos dijo que no iba a haber licitación, y obviamente eso nos deja en un problema serio, señor delegado, porque ¿cómo vamos a hacerle reingeniería a esos contratos? Vamos a hacer vía negociación, vamos a pedir acompañamiento de la Procuraduría, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Pero que nos digan puntualmente cuál es la salida, porque de lo contrario, aquí no ha pasado nada con el zonal. Entonces, el estado de la flota es supremamente lamentable. En el zonal de los 6.497 buses, mire, yo sí lo invitaría, señor subgerente, que miramos esa tablita, lo que nos indica. Son 6.497 buses. 2.947 le quedan 5 años o menos. ¿Qué vamos a hacer con esos buses? Entre 5 y 7 años, 1.217. Entre 7 y 10 años, 2.246. Y más de 10 años, 91. Es decir, la flota le queda en la práctica menos de 5 años de vida útil. Entonces, o arreglamos el problema ahora o lo arreglamos en los próximos años, pero arreglémoslo, porque esto, como se dice, yo le dije a la doctora María Consuelo, a quien la aprecio mucho, esa papa caliente le va a estallar en sus manos, y le está estallando a esta administración, que yo esperaba y sigo esperando que tome acciones de fondo para este sistema que, repito, tenemos que salvar. Entonces, para su dato, señor subgerente, 1.034 buses le quedan menos de 2 años. 1.034 buses. Entonces, si 1.034 buses salen de la operación de los 6.400, ¿qué vamos a hacer en 2 años en el zonal? Es muy, muy preocupante. Y por último, señor presidente, para ir cerrando, el provisional. El provisional es un tema no menor, pero aquí sí, también insisto, señor delegado de movilidad, y lo digo con respeto, pero también lo digo con contundencia.
le están tomando el pelo a los señores del provisional. A los pequeños propietarios que ya han entregado sus buses o que iban a salir, emitieron un decreto y ese decreto no le soluciona al grueso de los pequeños propietarios de Bogotá. Aquí hubo una mesa de trabajo donde participó el concejal Andrés Forero, el doctor, la doctora Gloria Estela Díaz, el doctor Juan Carlos Flores, el doctor Rolando González, el doctor Sanguino, entre otros. Y nos dijeron, nosotros le solucionamos el problema. No solucionaron. Y mira el problema que viene. El provisional tiene en la práctica menos de 5.000 buses. Ese provisional le quita al sistema. Muy bien. 3 mesas de trabajo con la anterior gerente, me aclara el doctor Rolando González. Y nos dejaba incluso esperándola por fuera y no nos invitaba, como diría un amigo mío, ni siquiera a la oficina. Nos ponía citas fuera de la oficina. A lo mejor tenía preocupación de que nos tomáramos las oficinas de Transmilenio, me imagino yo. Y no fuera porque no ofreciera tinto. Finalmente nosotros no aceptábamos el tinto, pero no entendía por qué tenían que atendernos a los concejales fuera de las instalaciones de Transmilenio. Entonces, en el provisional a esos casi 5.000 buses son un promedio de 1.5 millones de personas que se van a esas 135 rutas. Yo le voy a entregar, señor gerente, señor subgerente, una convocatoria que están haciendo los operadores del provisional. De esas 135 rutas, ustedes han emitido una resolución inconsulta, en mi criterio, pero que ya está tomada esa decisión. Si está tomada, las mesas de trabajo, ¿y qué vamos a hacer puntualmente con el provisional? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Emiten una resolución que en mi criterio debería tener ya la claridad de cuándo va a salir cada una de esas rutas, no las 30 rutas que están quitando, sino las 135, porque el sí provisional era provisional, y fue un error no haber convocado a esas empresas, haberle pagado a las empresas, a esos pequeños propietarios, lo que le correspondía, y agrandar el problema al punto que hoy ese problema está crecido en número de plata, hablando en plata, y crecido también en un tema social. ¿Por qué? Porque estas familias son eso, son familias que dependían de su bus. Si bien es cierto que había algunas empresas, en la práctica esas empresas eran afiliadoras de pequeños propietarios de 1, 2 o 3 buses. Y ahora el problema es mucho más grande. Entonces yo sí creo, y ahí también yo pido el concurso de la personería, que debe haber un cronograma establecido, con valores a pagar, con tiempo para pagar, para que esas rutas salgan, pero esas rutas no pueden salir sin que antes haya un acompañamiento a la comunidad también usuaria de esos servicios, porque esas personas siguen usando esas 135 rutas. Entonces, ¿qué le ha pasado a Transmilenio? Transmilenio con el zonal nunca, y lo digo así, nunca fue capaz de entrar a la comunidad a explicarle cuáles eran las rutas, cuáles eran los recorridos y cuáles eran las alternativas que tenía cada persona para cambiar su ruta. ¿Por qué? Porque es que las rutas vivieron toda la vida con nosotros. La ruta que salía de San Blas a Suba, la ruta que salía de Ciudad Bolívar a Usaquén. Esas personas todavía están pensando en que su ruta debe permanecer, donde hubo un acompañamiento para información a la comunidad. Eso tiene que ser un cronograma establecido sin violar los derechos de los dueños de esos buses que, repito, son familias y se deben convocar y se les debe pagar. De hecho,
el plan de desarrollo tiene un artículo que se planteó, del cual con otros colegas fuimos autores para que quedara, para que le pudiéramos pagar como distrito a los pequeños propietarios. Entonces, ¿tienen que acabarse las 135 rutas? Claro, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Y sin vulnerar los derechos de las personas. Y si algunos de esos buses van a quedar en el sistema, ¿en qué condiciones van a quedar? ¿Y cuáles buses? Si estos buses están en la práctica todos viejos. Y entonces le vamos a cargar, como quería la señora doctora Rojas, cargarle al dueño quebrado de esos buses también la pintura, también el mantenimiento, también el sistema de identificación, también el GPS, por los mismos 200 pesitos. No, absurdo. Si hay que tomar una decisión y si hay que mirar cuánto nos cuesta eso, habrá que hacerlo, pero nosotros no podemos seguir con un sistema que se está acabando, se está muriendo él mismo y nosotros viendo cómo se nos acaba lo único que tenemos. Entonces, el provisional hay que sacarlo, pero hay que sacarlo con un cronograma. Yo esperaba que esa resolución dijera mucho más, no dijo lo que tenía que decir, pero creo que todavía se puede modificar y yo sí le pido aquí a la gerencia Transmilenio y a través de la personería que nos digan cómo va a ser la salida, no solamente de esos dueños, esos pequeños propietarios, sino las salidas de la ruta en el impacto que tiene en la comunidad y cómo un sistema zonal azul inoperante va a cubrir esas rutas. Si no fuimos capaces antes, ¿cómo ahora sí vamos a ser capaces? Yo quiero saberlo. Si el zonal no tiene control de salida de vehículos, no tiene control de mantenimiento y no tiene control de operadores puntualmente o los operarios de esos buses, tenemos muchos problemas, inseguridad, tenemos accidentes, falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Yo quiero ver ese cronograma y yo sí le pido al presidente de la comisión que miremos cómo a través de una comisión accidental con intervención directamente de la personería podemos de alguna manera verificar cómo van a salir y cómo se va a hacer ese empalme entre un sistema provisional que está arraigado en la gente y un zonal que no ha sido capaz de suplir las necesidades de la comunidad con un sistema además troncal que todavía la gente no percibe como el mejor sistema. Es el único que tenemos, pero miremos cómo lo hacemos. Ahora, por último, los colados. Y otra vez, qué pena, señor delegado de la personería, pero los colados sí que estamos graves. Hubo una interventoría y un estudio, yo me apego a ese estudio, no creo en ese estudio, pero yo me apego a esa cifra porque pues obviamente yo tampoco no puedo traer datos que no existen. Me tuve que apegar a estas cifras. En promedio 2.8 de los usuarios entran al sistema de forma colada, es decir, sin pagar el pasaje. ¿Y cuáles son las troncales más complejas? Y esto es muy diciente. La Caracas Sur. Entonces uno dice, bueno, sí, la Caracas Sur tiene algunos problemas, tiene debilidad institucional, falta de fuerza pública, y ahí entonces yo le hago una observación y le pido a la personería que me ayude con esto. Y si es necesario que lo hagamos con la Procuraduría, porque en promedio se entran al sistema sin pagar 40.000 personas al día. Si entran 40.000 personas y en todo el año la policía impuso 16.000 comparendos, sería bueno que el secretario de Movilidad nos cuente de esos 16.000 comparendos cuántos se han cobrado. Pero bueno, ese no es el tema, no es tema de fondo. El tema de fondo es cómo es posible que se cuelan 40.000 personas al día y en un año se imponen 16.000 comparendos. Entonces, ¿dónde está la acción institucional de la policía, que es autoridad? Y cuando revisamos el eje ambiental, mi querido señor subgerente, el eje ambiental tiene el 4% de colados. Repito, yo no creo en esa cifra, pero me apego a ella. ¿Qué significa? Significa que nuestros universitarios
Los futuros profesionales, los señores que están yendo al centro, los profesionales de las oficinas y demás, nos estamos colando en la nariz de la policía, en la nariz de los funcionarios y en la nariz de la propia comunidad. Transmilenio no ha sido capaz de generar cultura ciudadana y no ha sido capaz de decir a la comunidad, hombre, si usted ayuda a que alguien se suba o ingrese sin pagar, lo está perjudicando a usted también, automáticamente. Porque ¿quién paga? Alguien dijo que pague Peñalosa. No, pagamos todos nosotros. Que pague la gerente o que pague el subgerente. No, todos pagamos. Ahí hay una debilidad también en ese contrato que se hizo con Recaudo Bogotá. Recaudo Bogotá tenía que hacer las inversiones correspondientes en las puertas, en las vallas de protección. Y resulta que nos encontramos, señor delegado de la personería, hice 3 veces este derecho de petición. A mí no me gusta molestar a los funcionarios porque yo he sido funcionario público también. Y es triste que a uno tenga que ir a un ente de control. Pero hice 3 veces este derecho de petición. Infórmeme, por favor, y se lo hago a usted, señor subgerente, y lo hago responsable ante la personería. Infórmeme por qué Transmilenio firmó un contrato con la Universidad Nacional para el tema puntual de cultura ciudadana en lo que tiene que ver con los colados, cuando eso era función del contrato con Recaudo Bogotá. Por favor, infórmeme. He hecho 3 veces ese derecho de petición. Y entonces, yo sí les pido a ustedes que por favor nos digan qué van a hacer y cuándo va a arrancar el programa de cultura ciudadana. Programa de cultura ciudadana que no se ve en ninguna parte. Es una discusión que tenemos con el doctor Torres, qué nos inventamos en cultura ciudadana en el Transmilenio. Aparte del tema de hurtos, que no lo voy a tocar, no es objeto de este debate, pero acordémonos, dato suelto. El eje de la Caracas, el eje Transmilenio, es el eje más inseguro para hurtos. Entonces, Transmilenio se volvió un eje también para la delincuencia. Y entonces, parte de ese problema son los colados y parte también los vendedores ambulantes. ¿Dónde está la gestión? No existe gestión. Entonces, yo le pido, por favor, que en los colados tengamos alguna solución y que me informen cuál ha sido la inversión de Recaudo Bogotá. Ahora Recaudo Bogotá nos sale con un cuento chino. Estoy a punto de quebrarme porque la administración no me ha pagado 19.000 millones de pesos. ¿Qué cuento tan chino, por favor? Nosotros no podemos pensar que quien recauda vaya a quebrarse porque la administración le debe una factura de un mes. Porque ¿de dónde está la capacidad económica? Además, si es el que hace el reparto de lo que está recaudando diariamente. Entonces, que no nos crean a nosotros tontos. Además, uno tuvo la oportunidad de mirar los estados financieros y no es tan cierto que ellos estén mal, están supremamente bien. Pues si algún contratista en Bogotá tiene que estar bien el Recaudo Bogotá. Entonces, que no nos vengan a decir que ahora, pues, administración téngase atrás porque también, como los demás operadores, vamos a incoar una acción y una demanda por desequilibrio contractual cuando ellos han tenido el control del recaudo. Tareas pendientes y con esto termino, presidente. Preguntas puntuales. La licitación o la reingeniería del zonal, ¿qué vamos a hacer? Por favor, eso es urgente. ¿Cómo es posible que a hoy pensemos que 2 zonas que fueron descubiertas o que estén descubiertas no hay una solución de fondo? Y aquí se nos diga que podemos transportar a las personas en volquetas. Aquí nos lo vinieron a decir. El desmonte del provisional, que nos lo digan con claridad y que le digan a la gente, no solamente a los dueños de los buses, a las familias, sino también a la comunidad cómo se va a hacer ese empalme. Esa reingeniería del zonal, yo quiero verla en un cronograma y por eso sería la 4ª mesa de trabajo que tendríamos, porque las 3 mesas, realmente uno pasa unos informes, pero que haya habido un adelanto puntual y una mejora, no la ha habido. En la licitación de fase 1 y 2, que ya vimos los pliegos, tuve la oportunidad de revisarlo, revisé la fórmula de cálculo. Esa fórmula mantiene la tarifa de kilómetro. Eso significa que no vamos a solucionar de fondo y vamos solamente a maquillar, le vamos a quitar un poco de peso. No, eso hay que eliminarlo, hay que buscar la manera
y creo que una de las posibilidades es la idea que ustedes tienen de tener unos dueños de los buses y unos operadores diferentes. Pero si no tenemos articulado eso, se nos va a volver un problema mayor, porque finalmente la gente no va a cuidar los buses que no son de ellos, a menos que tengan una carga especial de incremento en su utilidad por buen mantenimiento. Eso no pasa, normalmente pasa lo contrario. Quinto, la gestión de los intereses de la ciudad. Yo insisto, no tengo nada contra los señores operadores privados, están en su legítimo derecho a tener utilidades, pero ellos se han inventado la manera de incrementar sus canastas de costos para mejorar sus utilidades y agrandar el hueco. No sé si el estado financiero sea real o no lo sea, no me voy a meter en eso, no lo conozco, pero Transmilenio sí tiene que saber, con una muy buena interventoría, cómo va a quedar eso en fase 1, que se puedan verificar esos documentos y que tengamos la posibilidad real de conocer sus estados y no que sean los estados que ellos nos están diciendo, y lo digo sin conocimiento. No, Transmilenio ni se da cuenta si están maquillando esos estados, y eso es una falta de interventoría. Repito, un tema pendiente, sigue pendiente, los colados. En la medida que haya colados, yo no creo en esa cifra, pero me apego a la misma, 40.000 colados al día, pues son 100 millones de pesos al día que tiene que pagar la señora secretaria de Hacienda Girard de los recursos del distrito. Y otra cosa muy importante, el código de policía pareciera que Transmilenio nunca llegó. Hombre, si tenemos policía, por favor, que se impongan los comparendos y que se cobren los comparendos. Y aquí yo le propongo, señor secretario de Movilidad, señor gerente de Transmilenio, que hagamos un proyecto de acuerdo y que establezcamos un sistema de reporte y de información para los colados en Transmilenio. Colado de Transmilenio que haya sido sancionado con un comparendo no puede acceder al empleo público del distrito. Hagámoslo, doctora Lucía. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces con la cultura ciudadana, pues entonces busquemos vía, de alguna manera, la represión. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros no estamos avanzando en los anticolados. Presidente, muchas gracias, muy amable. Insisto en que el nuevo esquema planteado en la licitación de fase 1 no soluciona el fondo de la tarifa, porque los operadores van a seguir manipulando las cifras, especialmente la canasta de costos, y no eliminamos el kilómetro, la tarifa por kilómetro, que es el gran hueco que tenemos desde siempre en el sistema. Gracias, presidente. Señor secretario, registro de honorables concejales que hayan llegado a esta sesión. Sí, señor presidente, se certifica el registro de honorables concejales miembros de otras comisiones. Jorge Eduardo Torres Camargo, señor presidente. Se ha hecho el registro y la certificación de todos y cada uno de los honorables concejales que se encuentran en el recinto. Con su venia, señor presidente, me encuentro con la excusa en el despacho del honorable concejal Juan Carlos Flores Arcila, quien se excusa, y la excusa del honorable concejal Manuel Sarmiento Argüello, que también se excusa en la sesión del día de hoy, 2 de abril del 2018, señor presidente. Bueno, vamos a suspender en el día de hoy el debate y continuaremos en fecha posterior. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Quinto, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, comunicaciones y varios. Señor presidente, se encuentran ya leídas las dos excusas de los honorables concejales. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, se levanta la sesión, señor secretario. Señor presidente, se suspende la sesión siendo las 8:04
del día lunes 2 de abril del 2018, señor presidente.